Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre poderoso, un Padre que es dueño de la plata y del oro, Señor. Un Padre que es el creador de todas las cosas. Y sobre todo un Padre que nos ama. En este día, Espíritu Santo, te pedimos que nos muestres al Padre para que podamos entender su naturaleza y podamos comprender, todos los que somos padres, el gran beneficio, la gran bendición y la gran responsabilidad que significa ser padre. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Le daríamos un aplauso al Padre? Denle un aplauso a su Padre, hermano. A su Padre Celestial, amén. Y bueno, el tema del día de hoy es Abba Padre. Digan conmigo, Abba Padre. ¿Verdad? Y quizás muchos ya saben lo que significa el término Abba, que es como un diminutivo, ¿verdad? De papá, dirigirte a tu papá con cariño, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, varones y varonas, ¿verdad?, se dirigían a su papá o se dirigen a su papá todavía con ese Abba Padre, que quiere decir como papito, papi? ¿Cuántos todavía, aunque ya estés grandote ya? ¿Cuántos? Mi hermana Rosita, ¿verdad? Yo cuando tenía a mi papá todavía le decía, en lugar de decirle papá, le decíamos pa, ¿no? De cariño, pa. Y eso es lo que quiere decir más o menos, ¿verdad? Abba Padre. Es decir, una relación de cariño, de intimidad, de amor del Padre con su Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero les decía yo que se ha desvirtuado, ¿verdad?, esa posición del Padre, ¿verdad?, a tal grado que se le relega. Y no lo debemos de normalizar ni de naturalizar, porque no es el orden de Dios, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, que el orden de Dios es primero ¿quién? Papá, y luego ¿quién? Mamá. En ese orden. No es que la mamá no sea importante, pero Dios estableció un orden, y ese orden es el que nosotros debemos de respetar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces diga conmigo, Abba Padre. Vamos a entrar de lleno. Abba Padre es una expresión que combina, fíjese lo que combina la expresión Abba Padre. Es una expresión que combina intimidad y reverencia, usada dirigida a Dios como un Padre cercano y amoroso. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo Abba Padre, estamos entrando en intimidad y reverencia cuando nos dirigimos a Dios como un Padre cercano y un Padre ¿qué? Amoroso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Desafortunadamente también se ha distorsionado la cuestión del Padre, ¿verdad? Por el mismo pecado, la maldad, ¿verdad? Los padres pues han tenido que crecer siendo duros, hermano. Siendo duros, pero al final en su esencia no dejan de ser esos padres amorosos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Muchas veces a nuestros padres pues, fueron educados de una manera más estricta, hermano. Y a nuestros abuelos pues ni se diga, todavía más estricta, hermano. Y si a eso le agregamos el que había un desconocimiento de la palabra de Dios, pues ¿verdad? En lugar de ver a ese padre como Dios quiere que lo veamos, pues se distorsiona la imagen paterna. Y entonces caemos en una cultura machista, ¿verdad? Donde el padre es el que grita, es el que pega, el que golpea, el que patea, el que toma, porque el enemigo quiere desvirtuar la figura del Padre. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús podemos nosotros restaurar a ese Padre tal y como Dios lo diseñó, tal y como Dios lo planeó. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad? Obviamente el Padre por excelencia es nuestro Padre Celestial, y al darnos a nosotros ese honor de ser padres, pues somos, ¿verdad?, esa continuación del Padre Celestial aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y todos los atributos del Padre también deben de estar en nosotros, hermano.
¿verdad? Y vemos sus atributos a través de la Escritura, de que nuestro Padre es un Dios, principalmente. ¿Qué es nuestro Padre, hermanos? Es amor. Y como Padre, ¿sabe qué es lo que necesitan nuestros hijos? Amor. Pero también se ha confundido, ¿verdad?, el término amor con el término querer. Hoy en día, ¿verdad?, las familias se quieren mucho, pero se aman poco. Y ni siquiera le estoy hablando del amor ágape, le estoy hablando del amor que allá afuera, ¿no? Su definición de amor es estar con la familia, proveerle a la familia, suplir sus necesidades de la familia. No, aquí en Cristo Jesús el amor del Padre es el amor ágape, el amor incondicional. ¿Cuál es ese tipo de amor? El que busca el bienestar del otro. El amor que cubre multitud de faltas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Continúo, dice ahí, la palabra Abba proviene del arameo y significa literalmente, ¿qué significa la palabra Abba del arameo, hermanos? ¿Padre o qué? Papá. Papá. Y el ser padre es una gran bendición, hermano, pero también es una gran responsabilidad. Cuando todos comparezcamos ante el Señor, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios de sus hijos, hermano? ¿A la mamá o al papá? Al padre. Y lamentablemente como padres fallamos, hermanos. Y por eso, ¿qué vemos en la iglesia? ¿Qué vemos? ¿Más padres o más madres? Porque el padre se quiere, ¿verdad?, evadir de la responsabilidad. Y esa ausencia de padre es la que provoca y trae tantas calamidades, hermano. Porque Dios diseñó al padre, ¿verdad?, para que él sea la figura masculina, la figura paterna, la figura de guianza, de dirección. Y donde no hay padre, pues hay un descontrol, hermano. Por eso necesitamos entender, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir acerca de esta palabra Abba, Padre, que significa padre o papá, siendo una de las primeras palabras que un niño aprende a decir, transmitiendo. ¿Qué transmite esa palabra? Cuando nosotros decimos Abba o papá o papito, ¿qué transmitimos, hermano? Afecto, confianza, dependencia total hacia un padre humano. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que dicen los niños, hermano? Honestamente, dígame, ¿cuál es la primera palabra que dicen los niños? Papá. Allá está un chiquito. ¿Ya habla ese chiquito que está allá? ¿Ya habla o todavía no habla? ¿Todavía no? ¿Cuál es la primera palabra que dice? Papá. Porque es algo que ya viene en el ADN, hermano. Él a lo mejor ni siquiera sabe, pero esa genética de Dios sabe quién es el Padre y le da la importancia al Padre. Por eso hoy en día las ideologías quieren distorsionar todo, hermano, porque quieren desaparecer la figura paterna. Porque la figura paterna es ¿cómo se llama? Somos los representantes de Dios aquí en la tierra como padres, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ustedes, mamás, no se molesten, ¿verdad?, si su hijo, ¿verdad?, lo primero que dice es papá. Porque eso es lo normal. Entonces, le repito, siendo una de las primeras palabras de un niño aprendía a decir y transmite. ¿Qué transmite cuando tú vas con tu papá? Te acercas con cariño, afecto, confianza y dependencia total hacia su padre, ¿verdad? ¿Cuántos se acercaban a sus padres de niños, hermano, para sentir esa confianza, ese abrazo, esa seguridad? Dice aquí, al combinarse con la palabra griega padre, pater, se forma la expresión Abba Padre, que refleja tanto la cercanía afectiva como el reconocimiento de la autoridad y señorío de Dios. O sea que nuestra dependencia, ¿en quién está, hermanos? En nuestro Padre Celestial. Y nuestra dependencia como seres humanos, ¿en quién está? En nuestro Padre terrenal. Ciertamente como padres hemos fallado porque no conocemos a Dios. Le dijo Tomás, ¿verdad? O le dijo Felipe al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos al Padre. Entonces necesitamos esa íntima comunión con nuestro Padre para conocerle, hermano, para saber cómo es Él y sobre todo para imitar su ejemplo. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Padre Celestial, hermano. Avanzo, en Efesios capítulo 6, versículo 2, y que también están en los 10 mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que debemos de qué? ¿Honrar a quién? En primer lugar, ¿a quién? A nuestro Padre. Y después dice, y a tu madre. Entonces, eso es algo que el Señor quiere retomar en este Día del Padre, que hoy tú puedas honrar a tu padre. Porque ha habido papás pues, que no han sabido ser padres porque no conocieron a Dios, porque no tienen temor de Dios, y eso los ha llevado a que los hijos no los honren. Pero la Biblia no dice que si es bueno lo honres y si es malo no lo honres. La Biblia dice, honra a tu padre. Y hoy es un buen día también, ¿verdad? Porque no podemos celebrar el Padre si andamos guardando rencor y resentimiento en nuestro corazón hacia nuestro Padre, hermano. No le hablo resentimiento al Padre Celestial, sino al Padre terrenal. Aunque no duden ustedes que haya quien esté resentido con el Padre Celestial. Pero ahorita estamos hablando del Padre, ¿qué? Terrenal. Amén. Entonces es un buen día para decir, ¿sabes qué? La verdad es que no he honrado a mi padre. A veces lo damos por sentado, hermano, pero la verdad es que somos injustos como hijos. ¿Y sabes cuándo es que lo queremos honrar? Cuando ya se está yendo o cuando ya murió. Entonces sí vamos a honrarlo. Entonces hoy es un día, ¿verdad?, para que podamos honrar a nuestro Padre, porque es el primer mandamiento con promesa. Dice ahí, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien, hermanos? Luego entonces, ¿por qué te va mal? Porque no honras a tu padre. ¿Cuántos todavía tienen a su padre, hermano? ¿Todavía lo tienen o ya no lo tienen? Entonces tienes que honrarlo. Repito, quizás tu papá fue duro o es duro, ¿verdad? Porque como son los antiguos son recios, duros, hermano. Pero ellos porque no conocían la palabra de Dios. Pero nosotros que la conocemos, honremos a nuestro Padre. Y si ya no tienes a tu Padre, pero tienes guardado ahí resentimiento, pues suéltalo. Suéltalo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Precisamente en esta semana se me acercó al final de la conferencia una señora y licenciado, yo llorando, ¿no? Es que no puedo olvidarme de eso, no olvidarme, sino separarme de mi esposo que ya murió. O sea, sigo con esa carga. Le digo, pues ya suéltalo. Él ya está en otro plano, ya ahorita la que tiene que vivir eres tú. Obviamente no era cristiana. Le digo, pero vaya a su casa, póngase de rodillas y dígale a Dios, Señor, mi esposo ya está en otro lugar donde tú lo tienes y yo quiero estar en paz. Porque si no la consume y la va acabando, la va enfermando. Entonces, de la misma manera, aquellos que quedaron con alguna deuda pendiente con su papá, tienes que soltar, tienes que perdonar o pedir perdón. Amén. Yo espero, ¿verdad?, que Dios esté hablando a sus vidas y que lo podamos llevar a cabo, porque una cosa es que vengas y lo escuches y no lo aterrices. Cada uno de ustedes, le voy a pedir por un momento que piense en su papá. Piense en su papá, visualice a su papá. Cómo era físicamente, cómo era emocionalmente, cómo era espiritualmente. Y vamos a ver más adelante que en el fondo, ¿verdad?, sea como sea tu papá o como haya sido, un papá siempre quiere lo mejor para su hijo.
porque es la herencia que tiene de parte de Dios, es la genética, hermano. Claro que viene el diablo y todo lo distorsiona, pero la genética de Dios es que un padre amoroso, un padre protector, un padre proveedor. Entonces recuerde a su padre, ¿verdad? Si ya no lo tiene, si lo tiene, pues gloria a Dios, hermano. Todavía usted está a tiempo, ¿verdad? De poder honrarlo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi padre, que ya no vive, ya antes de la pandemia, no en la pandemia, ¿verdad? Falleció mi papá. Cuando yo estaba, precisamente cuando yo estaba en el COVID, en esos días falleció mi papá. Le doy gracias a Dios porque durante un año o 2 años pude estar con él, ¿verdad? Porque cuando ya son grandes, hermano, escúchame, ya son viejitos, ancianitos, ahora ellos dependen de ti. Pero ¿qué crees? No todos los hermanos, ¿verdad? Quieren bañar al papá, lo quieren limpiar. Sí es su papá, sí es para la herencia, es mi papá, pero para la hora de estar allí, para la hora de honrarlo, ¿dónde están? Y lo más tremendo, hermanos, es que un día nosotros también vamos a llegar a esa edad. Entonces yo me acuerdo de mi padre, luego me daba hasta quebranto, ¿no? Porque mi papá cuando estaba más joven, le hablo de unos 50 años, era un hombre, yo creo que un poquito más alto que yo, mano. Unos brazotes, de que era un hombre de trabajo. Unos bracísimos, mano, que yo le veía y dijo, yo no saqué nada de mi papá, mano. Mis hermanos sí están muy corriosos, yo no saqué nada de mi papá, pero de mi mamá. Pero siempre me acuerdo, y era un hombre valeroso. Quizás no era muy afectuoso. No tenía yo mucha comunicación con él, hermano. Sin embargo, él siempre me sustentaba todo. Ahí le va, ¿verdad? Para los que son hijos. Como yo en mi casa fui el único que estudié, hermanos, mis hermanos se dedicaron al oficio, ¿verdad? No terminaron la secundaria, dijeron, no, mejor nos vamos a trabajar con mi papá, y agarraron el oficio de plomería y de electricidad. Desde adolescentes se fueron a trabajar con él. Y yo seguí estudiando. Entonces mi papá a su hermano no lo molesten, él déjenlo que estudie y ustedes vámonos a trabajar. No, pero ¿qué quieres? Déjenlo que estudie. Y desde que yo recuerdo, pues siempre me pagó todos mis estudios, hermano. Y apenas estaba yo meditando en eso, hermanos. Ahorita que ya mi hija va a salir de la universidad, hermanos, yo me acuerdo de mi papá. Y me acuerdo de cómo él siempre me apoyó, hermano. Tú como joven no piensas si tiene o no tiene, tú exiges. Y me estaba acordando de, pues que la fiesta, ¿no? La graduación. En aquel entonces, no me acuerdo cuánto costaba un boleto, creo 250 pesos, pero estoy hablando de hace 30 años o más, cuando yo salí de la universidad. ¿Me vas a dar para el banquete o no me vas a dar? El anillo, mano, anillo de graduación. Tampoco ya no me acuerdo cuánto nos costó. ¿Me vas a dar para el anillo o no me vas? De una vez dime. Pero tú no te pones a pensar si tiene o no tiene. Y me dio para mi anillo, mano. Y luego el título, ¿me vas a dar para el título o no me vas a dar? En aquel entonces me costó 5,000 pesos el título. Hoy están carísimos, hermano. Pero todo me lo suplió mi papá, hermano. Y obviamente cuando me gradué, cuando me titulé, pues ¿cuál era el gran orgullo de mi papá, hermanos? ¡Wow! Mi hijo abogado.
mi hijo abogado, y me andaba presumiendo con todo el mundo: este es mi hijo el abogado, este es mi hijo el licenciado, y él se sentía muy orgulloso. Pero ¿qué creen? A mí no me gustó la abogacía. Dejé la abogacía. ¿Y sabe por qué la dejé? Por seguir a Cristo. Entonces, mi papá, de estar orgulloso, de estar feliz, pasó a estar enojado conmigo, al grado de que me corrió de la casa. Si tú sigues en esas cosas, mejor ya no vengas a la casa. Y yo le dije: pues papá, he decidido seguir a Cristo. No me corrió, nada más me dijo, pero nunca me corrió. Sin embargo, la verdad es que nunca lo honré, hermano, por todo lo que él hizo por mí. Hasta un día que Dios, en una reunión como esta, Dios me habló y me dijo: tú tienes que honrar a tu padre. Y fui obediente, hermanos. Fui y hablé con él y lo honré. Y no solamente lo honré, sino le pedí su bendición: bendíceme, papá. Y cuando tú haces eso, se rompen muchas cosas, hermano. Se rompen muchas maldiciones, hermano. Porque se cumple la palabra: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Hoy ya no vive mi papá, pero yo creo que sería muy feliz de ver hasta dónde Dios me ha llevado, hermano. Pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de, no solamente de honrarlo, de pedirle perdón, sino de honrarlo ya en su vejez, hermanos. Al punto que cuando yo me enfermé de COVID, ¿verdad? Pues obviamente dejé de ir a verlo, porque iba yo 3 veces a la semana a bañarlo, a estar con él, a darle de comer. Y ese mes que estuve ahí enfermo, pues no fui, por obvias razones, ¿verdad? Entonces él se empezó a extrañar: ¿por qué no viene mi hijo? ¿Por qué no viene mi hijo Moy? ¿Por qué no viene mi hijo Moy? Entonces me llamó mi hermana, me hizo una llamada, no sé si fue videollamada. Dice: aquí está mi papá que está preguntando por ti. Y ya le contesté: ¿qué pasó, papá? ¿Por qué no has venido, hijo? Digo: aquí estoy un poquito enfermito, pero ahora que me recupere voy a ir a verte. Entonces él estaba preocupado, hermano. Pero como que también, ¿verdad? Se presiente, hermano, cuando un hijo tuyo no está bien. Y entonces eso fue, y como a los 2, 3 días me informan que falleció. Entonces, como fue en COVID, pues no se pudo enterrar, ¿no? Lo tuvieron que cremar. Y lo cremaron acá en el panteón que está acá en la 11, hasta allá, hasta Tercera de San Ramón. Y pasó la carroza ahí por enfrente de la casa, ¿no? Y todavía le dicen mis hermanos: que salgan tus hijos para que se despidan. Digo: no, ya mi papá ya está en el cielo porque aceptó a Cristo, hermano. Durante ese lapso, hermano, yo le pude compartir de Cristo Jesús, hermano. Y eso es lo más maravilloso. Y aunque ya no me pude despedir de él, ¿verdad? Yo sé que está en la presencia de Dios. Pero es necesario honrar a nuestros padres, hermano. No necesitas ser un pecador, no necesitas ser un asesino para honrar a tu padre. Quizás si no fuiste un hijo obediente, necesitas honrarlo. Y hoy es un buen día. ¿Y para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Gracias a Dios que mis hijos tuvieron la oportunidad de convivir con mi papá, ¿verdad? Todavía, cuando todavía estaba fuerte y también cuando ya estaba enfermito. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque hay hijos que ya ni se acuerdan de los padres, menos los nietos, mano. Si tú no les enseñas a amar a los abuelitos, difícilmente ellos lo van a amar. Bien, acompáñenme a Lucas capítulo 15, versículo 17, donde habla del hijo pródigo. Aquí vamos a sacar algunas enseñanzas precisamente de lo que estamos hablando, de cómo honrar a nuestros padres. Lucas 15, versículo, ahorita le digo desde qué versículo. Donde dice parábola del hijo pródigo, amén. Dice así el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó, diga conmigo, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Diga conmigo, nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Entonces estamos viendo la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que le pidió su herencia a su papá: dame mi herencia y ahí nos vemos. Entonces eso de pedir la herencia antes de que el padre fallezca es como decir: ya muérete y dame lo que es mío, porque yo voy a hacer con ello lo que quiera. Y a veces hay hijos que caen en esa actitud. El papá todavía vive y ya los hijos ya le están pidiendo que les dé su herencia. Y nuestros padres fueron hombres trabajadores, hombres de bien, hermano. Ahora comentaba yo con alguien qué trabajo cuesta construir, hacer una casa, hermano. Bueno, es más, mucha gente ni casa tiene. Pero nuestros padres, hermanos, si usted se ve alrededor, construyeron unas casotas, nuestros padres, hermano. ¿Cómo lo hicieron? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor para sus hijos. Nosotros ahorita que estamos construyendo ahí en la casa, dice: híjole, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron? Mi papá construyó allá en Zabaleta, en Camino Real a Cholula, un caserón, hermano. ¿Cómo le hicieron? Quizás también eran otros tiempos, pero sobre todo esa determinación de poder darle a sus hijos en donde puedan estar. Y fue otro motivo de decir: Señor, gracias por mi padre. Obviamente no fue de la noche a la mañana, sino fue un lapso de muchos años, hermano.
en donde él efectivamente, ¿verdad?, de su trabajo pues era plomería, electricidad, ¿verdad? Iba juntando su dinerito, o luego cuando le regalaban, ¿no?, tabique, le regalaban muebles de baño, él iba acumulando. Y de buenas a primeras horas a construir. Le paramos y después otra vez, al grado que mi papá aprendió la albañilería, hermanos. Primero contrataba un albañil y él era su ayudante. Pero cuando él aprendió, adiós albañil, y ahora nosotros éramos sus ayudantes, hermano. Y hizo mi papá, si usted un día lo voy a llevar allá, un caserón, hermano. Y la mayoría lo hizo él. El colado, hermano. Contrató un albañil, no, él era el que iba poniendo ahí con la cuchara, midiendo con la varilla, ¿no?, que quede a la altura. Se aventó no sé cuántos colados, hermano. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde están? Diga conmigo, aquí estoy, pastor. Era yo un mundano, pero ahora en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo honro a mi Padre, Dios me va a prosperar y me va a bendecir, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé ni por qué le estoy diciendo todo esto. ¿Le está bendiciendo? El pensamiento de mi papá dice, voy a hacer aquí un departamento para cada uno de mis hijos, hermano. Y efectivamente hizo unos departamentones para cada uno de sus hijos. Y ahí vivimos un tiempo. Pero todos los que viven así como le estoy mencionando ya saben lo que significa vivir ahí con toda la familia, hermano. Ya saben lo que significa todas las broncas, los problemas. Y en Cristo Jesús no puedes vivir así, hermano. Entonces nosotros dijimos, mi esposa y yo, ¿verdad? Los niños estaban chiquitos, ¿sabes qué? Vámonos. Y salimos a rentar, hermanos. Y ahí estaba nuestro departamento parado. Y no sé cuántos años rentamos, pero anduvimos por acá por Héroes, anduvimos por Momoxpan, y finalmente Dios nos trajo para acá. Pero es un proceso. Así es que si tú estás construyendo, no cometas el error de tener a todos tus hijos ahí juntos, hermano. Cómprales un terreno, uno allá en Azumiatla, otro en Cholula, otro allá en la Tlaxcala, para que estén felices, hermano. Amén. Entonces este hijo le pidió la herencia. Dice el versículo 17, ¿verdad? Dame mi herencia. El padre bueno le dio su herencia, se fue, la gastó perdidamente, ¿verdad? En deleites, en tantas cosas horribles. Y cuando se le acabó el dinero, ¿qué creen? Tuvo hambre y empezó a buscar trabajo. Y encontró trabajo, hermano, dándole de comer a los cerdos. Imagínense cómo era su condición de este hombre, que hasta se le antojaba lo que comían los cerdos, hermano. ¿Cuántos de ustedes han visto comer a los cerditos, hermano? ¿Se ha ido a una granja o a un cochinero? ¿Aún tienen allí? ¿Cómo le llaman? Cochinero, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto cómo comen? ¿Qué les echan? La mazorca de maíz. ¿Qué más les echan? Alimento, ¿no? ¿Y cómo hacen con la trompa? Y este cuate que los estaba cuidando se le antojaba, hermano, del hambre que tenía. Y así éramos nosotros, hermano, andábamos allá rentando, hermano, teniendo nuestra casa ahí. Y como nadie le daba de comer, pues se quedaba con el hambre. Y estando en esa condición, dice el versículo 17, y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, el Señor quiere que hoy muchos vuelvan en sí, hermanos. Que digan, pues, ¿qué ando haciendo, mano? Si yo tengo la herencia de mi padre, tengo la bendición de mi... Y no me estoy refiriendo a una herencia económica, hermano, sino que tú tienes esos dones y esos talentos que tenía tu padre, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al final de cuentas, Dios no se equivoca, hermano. Yo no seguí el oficio de mi padre, pero finalmente
Como abogado, pues ahora tengo chamba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque si yo no hubiera terminado mi carrera, pues imagínense qué hubiera sido de mí, hermano. Pero todo obra para bien. Pues mis hermanos aprendieron y buenos plomeros, hermano. ¿Y qué crees? Cobran bien caro. Por lo menos 2 de ellos tienen unos, obviamente andan un poquito apartados del Señor, pero con el oficio salieron adelante. Así es que si tienes allá a tu padre, hónralo, mano. No, es que mi padre fue esto, fue el otro. Sí, pero gracias a él tú tienes dones y talentos. Gracias a él. ¿Están comentando la predicación, Luis? ¿Sí? Pongan atención, por favor. Honre a su padre y a su madre. Ahora quizá usted me diga, sí, lo honramos a nuestro padre, ¿cómo no? Cada año le matamos un cochinito. ¿Y a su padre espiritual lo honra? Qué tremendo, hermano. Por eso es que sentí tan bonito que en el DIF me dieran un regalo del padre, hermano. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre. Eso se trata de honra. Dios honra a los que le honran. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces hoy es un día bueno para decir: ¿sabes qué? Me voy a levantar y voy a ir a honrar a mi padre. Porque todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros, aunque no hubiera estado bien, hermano, ellos lo hicieron con buena intención, por querer bendecirnos. Entonces tenemos que honrarlos, ¿verdad? Levantarnos como este hijo pródigo. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Es decir, primero lo pensó y después tomó ¿qué? Acción. Entonces eso es lo que yo te pido que hagas hoy, ¿verdad? Si hoy tú decides ir a honrar a tu padre, más que llevarle un regalo, más que llevarle una comida, ve y hónralo. Que el Espíritu Santo lo ponga ahorita en tu corazón, pero inmediatamente ve y ¿qué? Y hazlo. Porque si no lo haces, después ya se te va a pasar. Entonces tienes que hacerlo hoy. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ya iba el hijo pródigo hacia su casa, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En otras palabras, lo honró. ¿Cuántos aquí necesitan honrar a sus padres, hermano? ¿Cuándo lo vas a hacer? Hoy. Cada año en el Día del Padre me acuerdo de esa canción, ¿verdad? Del hermano Carlos Toscano, de los pañuelos blancos. Se la vuelvo a repetir porque a lo mejor ya se le olvidó, ¿verdad? Era un hijo que se fue, como este hijo pródigo se fue, dejó a su papá, lo abandonó, se fue enojado, peleado con el padre, y estando allá ya en una condición terrible dice: híjole, yo quisiera regresar con mi padre, pero no sé si mi padre me vaya a perdonar. Entonces le mandó una carta, ¿no? Y le dice: Padre, yo quiero regresar a ti, pero si no tengo tu perdón, ¿cómo es si tengo tu perdón, te voy a pedir que en el árbol que está enfrente de la casa pongas un pañuelo blanco. Y cuando yo lo vea de lejos, es señal de que tú me perdonas y que me recibes.
Y si yo veo que no hay pañuelo, pues seguiré mi camino de largo. Y emprende el camino, ¿no? Como lo hizo aquí el hijo pródigo, iré a mi padre. Y dice que cuando venía de lejos, allá estaba el árbol lleno de pañuelos blancos, hermano. Porque ese es el amor del Padre, hermano. Tu Padre podrá ser como quieras, duro, pero en el corazón ama a sus hijos. Porque tenemos esa parte de Dios en nosotros. Claro que hoy en día, ¿verdad? Hay tanta maldad que se ha distorsionado ese amor, hermano. Pero yo estoy seguro que si tú te decides hoy, allá en el árbol de la casa de tu padre está lleno de pañuelos blancos. En señal de que tu padre dice: te estoy esperando con los brazos abiertos. Y dice que al verlo el padre que venía, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es un engaño del diablo, ¿verdad? Porque estaba tan apartado de su padre, peleado con su padre, que él pensaba que ya no era digno. Pero el que es hijo, hermano, siempre va a ser hijo. Y el padre siempre va a ser padre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca vas a dejar de ser hijo. Y si tú tienes padres, si tú eres padre y tienes hijo, nunca vas a dejar de ser padre, hermano. Es más, somos padres porque tenemos esos hijos que Dios nos ha dado, preciosos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que no hay mayor gozo que que el ver que tus hijos caminen en la verdad, hermano. Wow. Y cuando nos rebelamos y somos desobedientes, ¿verdad? Pues estamos deshonrando a nuestro Padre. Avanzo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. No solamente lo perdonó, no solamente lo besó, lo abrazó, sino que inmediatamente dio la orden de que lo vistieran. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice una porción de la escritura que el Señor nos viste con ropas de gala, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Wow. Entonces vino todo andrajoso y dijo: a ver, báñenlo y pónganle un vestido de gala. Vístanle y pónganle el anillo en su mano. Y en esa cultura, ¿verdad? Y en ese entonces, el tener un anillo acá, ¿qué representaba? El ser hijo. Como en la película de Ben-Hur, ¿no? Cuando el romano adopta al esclavo porque le salvó la vida, ¿qué le da? Su anillo. Entonces enseña así: ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. Y cuando nosotros honramos a nuestro Padre, pues estamos recibiendo un anillo, hermano. Estamos siendo vestidos de ropas de gala en lo espiritual. Le puso un anillo en su mano y calzado en sus pies, hermano. En aquel entonces el no tener zapatos pues era condición de esclavo. Pero el que tenía zapatitos era el hijo. O sea, póngale zapatos a mi hijo. Y luego dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, cada vez que alguien se reconcilia con su padre, ¿verdad? Hay regocijo, hay fiesta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren estar de fiesta hoy? ¿Verdad? Y que no lo disfraces con una comida o con un regalo, sino que verdaderamente puedas reconciliarte con tu Padre. Amén. Y por último, el Salmo 103:13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. ¿Cómo es el padre con sus hijos, hermano? Compasivo. Que aunque seas como seas, o hayas sido como hayas sido, tu Padre te ama.
Es más, en la realidad, a los padres que más le dan dolores de cabeza, los hijos que más dolores de cabeza le dan al padre, son a los que más aman, hermano. Yo no le daba dolores de cabeza a mis padres, ¿verdad? Más bien a lo mejor los tenía yo, ¿cómo te diré? Angustiados, ¿verdad? Porque no llegaba yo, hermanos. ¿No? No llegaba un día, no llegaba 2 días. Y pues yo creo que estaban angustiados, ¿verdad? Pero tenía un hermano que era muy tremendo. Pero era el que más amaba. Yo creo que ninguno de ustedes es el hermano ese tremendo, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y aunque lo fueras, tu Padre te ama. Tu Padre celestial y tu Padre terrenal. Porque dice la Escritura que como el Señor es compasivo con los que le temen, así es compasivo un padre con sus hijos. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Cierren sus ojos, hermanos. No se distraiga y piense en su padre. Yo pienso en el mío y la verdad es que le doy gracias a Dios por mi padre, Agustín Pérez Sánchez. Nos contaba todas sus aventuras, todas sus vivencias, pero era un hombre sabio, un hombre fuerte, un hombre trabajador. Seguramente así era su padre también. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias te damos porque tú eres el mejor Padre, Señor, que pudimos tener. Y aunque nuestros padres no te conocían, dice tu palabra que ellos nos corregían como ellos entendían. Y lo hacían por nuestro bien, Señor. Te damos gracias por todas las veces que nuestros padres nos corrigieron, Señor. Yo te doy gracias por todas las veces que mi papá me corrigió, Señor. Que me agarró a lambrazos. Gracias, Señor. Porque gracias a eso, Señor, a esa corrección, hoy yo puedo ser una persona de bien, Señor. Gracias también, Señor, porque lo que somos y lo que soy, en gran parte se lo debo a mi Padre. Él hubiera querido que yo fuera un abogado famoso, un abogado rico, y quizás no entendía muchas cosas, Señor. Pero yo creo que ahora Él puede entender, Señor, que no hay mayor riqueza que servirte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tanto mi papá como mi mamá pudieron dormir en tu presencia. Gracias por permitirme honrarlos. Y es por eso que yo invito a mis hermanos que todavía tienen a su papá, que lo honren. Porque si estamos aquí, si existimos, es porque tú nos diste un Padre, el cual puso una semilla en el vientre de nuestra madre para que nosotros pudiéramos nacer.
Te doy gracias en este día, Señor, y bendigo tu santo nombre. Gracias, papá. ¿Por qué no ahí con sus propias palabras usted honra a su padre, hermano? Yo te honro, papá. Gracias. No tengo esas manos fuertes, pero tengo muchas otras cosas que sin duda vienen de ti. Gracias, Señor. Ahora permíteme a mí, Dios, ser un buen padre con mis hijos. Que yo pueda influenciarlos de tal manera, Señor, para que nunca se aparten de ti, Señor. Y que ellos puedan aprender, Señor, a honrarte a ti en primer lugar, Señor. Y también a honrar a su Padre terrenal, Señor, para que les vaya bien y sean de larga vida, Señor. Te damos gracias en esta tarde y bendecimos tu santo nombre. Y te decimos, Abba Padre, Abba Padre. ¿Por qué no le dices Abba Padre? Abba Padre. Gracias, Señor. No permitas que mis hermanos dejen pasar esta oportunidad, Señor. Yo estoy seguro que hoy mismo van a ver a su Padre. Que lo honren. Porque es un principio, Señor. Si nosotros honramos a nuestro Padre, nuestros hijos nos van a honrar a nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a su Padre. Padre Celestial, gracias.